Bien, ahora vamos a continuar con lo que es el grupo de fármacos diuréticos. Para hablar de un grupo de fármacos diuréticos, para hablar de ir a meternos al riñón, ¿verdad? Es importante hablar de un riñón sano, ¿ok? Como lo hemos hecho en todas las clases anteriormente. No podemos ponernos a hablar de fármacos si no conozco antes un proceso fisiopatológico. Vamos a hablar muy brevemente sobre lo que es la fisiología renal. Vamos a conocer qué hace el riñón para identificar con facilidad a través de los fármacos qué le estamos pidiendo que deje de hacer o qué diferente está haciendo el riñón cuando le administramos algún fármaco, en este caso diurético. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en estas generalidades de lo que es el riñón? Generalidades sobre la función del riñón, perdón, características morfofuncionales, fisiología renal y mantenimiento del ambiente interno, formación de la orina, lo que es el filtrado glomerular, lo que es el intercambio tubular. Vamos a ver la función endocrina del riñón y vamos a ver la reflexión sobre la fisiología renal. ¿Okay? Cuando hablamos de las generalidades renales, y me voy a adelantar a algunas materias que van a ver más adelante en lo que es este posgrado y la atención al paciente en estado crítico, el paciente en estado crítico se debe de valorar y se debe de atender sistemáticamente, ¿ok? Ahí hay que hacer un alto frente al paciente en estado crítico y decir cómo se encuentra hemodinámicamente, cómo se encuentra ventilatoriamente, generar una lista de problemas y una lista de acciones que haya que ejecutar en el paciente. ¿Cómo se encuentra mi paciente crítico desde la perspectiva nutricional? ¿Qué está bien, qué está mal, qué hay que cambiar y cómo puedo valorar mejorar el patrón nutricional en el paciente críticamente enfermo? Uno de los sistemas que hay que valorar en el paciente crítico es el riñón. ¿A qué me refiero con valorar el riñón? Me refiero a que hay que ir a tocarle la puerta a la función renal del paciente en estado crítico y valorar qué está bien y qué está mal. Es importante valorar en nuestro paciente si tengo un riñón a mi favor o si tengo un riñón en mi contra para lo que es la atención al paciente crítico. ¿Ok? Cuatro funciones básicas, hay más funciones que hace el riñón, pero cuatro funciones muy básicas de lo que hace el riñón. La primera es la eliminación de productos por la orina, ¿ok? Es el pionero, el número uno en temas de eliminación. Ya vimos el concepto de eliminación en clases atrás, ¿verdad? Uno de los requisitos para poder eliminar sustancias del organismo es que sean hidrosolubles. Vimos que este cambio de que algo sea liposoluble a hidrosoluble se llama metabolismo, ¿ok? A nivel farmacológico, ¿verdad? Porque si hablamos de metabolismo en bioquímica, si hablamos de metabolismo de otras sustancias u otros componentes orgánicos, tienen otra connotación, ¿verdad? En lo que corresponde a farmacología es que algo pase a ser liposoluble, a que sea hidrosoluble, con miras de que sean eliminados a nivel renal, ¿ok? Segunda función es la regulación del agua y el equilibrio de iones inorgánicos, osmolaridad y el equilibrio de ácido-base, en cooperación con los pulmones. Los dos órganos del organismo encargados de regular el pH sanguíneo, número uno, es el riñón por medio de mecanismos de intercambio gaseoso de dióxido de carbono con oxígeno, y el otro, no más, no menos importante, es el riñón a través del bicarbonato, ¿ok? Y a través de concentración o eliminación de hidrogeniones. Esto hace que regule el pH y lo que es la regulación del agua y del equilibrio de iones. Parte de esto lo vimos en la presentación anterior, que tiene una función muy importante en lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Punto número 3, la producción de hormonas y enzimas. ¿Ok?
¿Cuáles hormonas, cuáles enzimas? Bueno, por ejemplo, el calcitrol, que es la forma activa de la vitamina D, y la eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos, ¿ok? La regulación de la presión arterial, porque secreta renina y todo lo que ya vimos con anterioridad, ¿verdad? Que el tema del sistema renina-angiotensina-aldosterona pues también va concomitantemente con esta función porque es una regulación del agua. Absorbe o reabsorbe o elimina agua, reabsorbe o elimina sodio, etcétera, ¿ok? Y cuarta función muy importante es la gluconeogénesis, ¿ok? Que es el mantenimiento de la glicemia. Los riñones pueden utilizar el aminoácido glutamina para la gluconeogénesis, síntesis de nuevas moléculas de glucosa y luego liberar glucosa hacia la sangre para mantener una glicemia. ¿Okay? Vamos a ver las características morfofuncionales y de los riñones. Vamos a hablar un poquito de esto y hablar de lo que hace y lo que es la nefrona. Recuerden que esto es un repaso general, ¿ok? Esto es un repaso en donde no es una clase de anatomía, no es una clase de fisiología, es un breve repaso para reconocer y recordar qué hace el riñón en nosotros y qué tenemos que vigilar frente al paciente crítico y no crítico, ¿verdad? Porque en todos prácticamente es un tema que hay que supervisar su desempeño renal, ¿ok? Los riñones miden aproximadamente de 11 por 7 por 3 centímetros y pesan unos 150 gramos. Se localizan en la zona retroperitoneal de la pared posterior del abdomen a ambos lados de la columna vertebral, desde la altura de la última vértebra dorsal hasta por encima de la tercera vértebra lumbar. La cara medial de cada riñón contiene una región por una muesca. Cada hilo por la que pasa la arteria y la vena renales, los vasos linfáticos y la inervación del uréter. ¿Ok? Aquí podemos verlo con más detalle. Leo y después les explico. En un corte sagital del riñón, o sea, un corte así, ¿verdad? A la mitad del riñón, pueden observarse las estructuras que conforman el órgano y que clásicamente se conocen como corteza externa y regiones internas de la médula. La médula se divide en 8 y 10 masas de tejido en forma de cono llamadas pirámides renales. La base de cada pirámide se origina en el borde entre la corteza que termina en la papila, que se proyecta en el espacio de la pelvis renal. El borde externo de la pelvis renal se divide en los cálices mayores que se extienden hacia debajo y se dividen en los cálices menores que recogen la orina de los túbulos de cada papila. Explicado esto muy sencillamente para no enredarlos porque lo que más quiero es aprender, recordar un poco de lo que hace el riñón, cómo lo hace y ir a meternos a lo que hace la nefrona, ¿verdad? Pues la sangre va a llegar principalmente a los riñones a través de la arteria renal, ¿ok? En donde íntimamente vimos que la arteria se transforma en arteriola y de la arteriola en la parte capilar. Entonces, en lo que es esta red capilar, voy a adelantarme a la siguiente diapositiva para explicarlo mejor. Íntimamente se va dividiendo entre partes más pequeñas hasta que llega a unirse prácticamente a la nefrona propiamente en el glomérulo. ¿Ok? Acá hay una división en donde se separan sustancias, lo que necesito, lo que no necesito, lo que reabsorbo, lo que dejo pasar y lo que no voy a dejar pasar. ¿Ok? Parte de esta presión que se da dentro de la cápsula de Bowman, dentro del glomérulo, lo que se hace de nuevo es segregar. Aquello que voy a desechar que no necesito, ¿ok? Lo llevo a través de los túbulos contorneados, a través del túbulo colector, a toda esta parte de acá. Acá a través del túbulo colector baja a través del conducto de Bellini y va a ser llevado hasta la parte de la recolección de la orina, que es en el saco vesical.
¿Ok? Entonces, de esto tenemos la corteza renal, de esto tenemos la médula renal, tenemos la cáliz renal, que es estas partes de acá, y tenemos la pelvis renal, que es lo que recibe todos los productos de desecho que van produciendo cada uno de estos sistemas. Veámoslo como pequeñas áreas o subunidades que se van recolectando después. Para recolectar todos sus desechos en la pelvis renal, baja hasta el uréter, que ya es más macrovisible, hasta recolectar toda la orina en el saco vesical. ¿Ok? Vean qué interesante esto. A nivel microscópico se establece una unidad funcional renal, que son las nefronas. Cada riñón humano tiene alrededor de 800.000 a 1.000.000 de nefronas, cada una de las cuales es capaz de formar orina. A lo largo del envejecimiento renal normal, por lesión o por enfermedad, el número de nefronas que se puede reducir gradualmente, debido a que no se pueden regenerar. Sin embargo, la pérdida de las nefronas no suele comprometer la función renal, porque se producen cambios adaptativos que suplen la funcionalidad del resto del sistema. Nosotros nacimos con una cantidad de nefronas ya preestablecidas. El tema es que cuando vamos perdiendo funcionabilidad de las nefronas o perdemos como tal la célula de la nefrona, viene otra, no se forman nuevas, sino que el trabajo que hacía esta otra nefrona tiene capacidad de ser compensado con el resto de nefronas que quedan ahí, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando perdemos nefronas, pero no por temas de envejecimiento, sino por temas patológicos, ¿ok? Por algún tipo de problemática en que eliminemos más lento o no eliminemos sustancias de desecho directamente a lo que es el saco vesical para ser excretadas, ¿ok? Cuando ya hablamos de un tema de envejecimiento, cuando ya hablamos de un tema de que existe una lesión renal, entra en lo que es a conversar aspectos de fisiopatológicos. La función renal la lesión renal, ¿verdad? Ya un riñón dañado, puede hablarse en lo que es una escala de medición, qué tan dañado está o qué tan aún conservada su función renal se mantiene. ¿Ok? Explicado esto de esta manera. Recuerden que cuando hablamos de lesiones por presión van de 1 a 4, siendo 1 una zona enrojecida y siendo una úlcera por presión grado 4 un hoyo orificio más profundo en donde ya es algo pues más severo, ¿verdad? Algo que va a necesitar hasta una intervención quirúrgica o algo similar. Las lesiones la lesión renal viene siendo parecida en temas de clasificación, en donde la lesión renal en estadio 1, bueno, en estadio no, la lesión renal 1, ¿verdad? Es una lesión renal pues un poco menos severa, menos agravante, ¿verdad? Menos lesiva para el paciente, en donde sí podría continuar algunos estilos de vida solo con aspectos de aportes farmacológicos. Y si esta lesión renal, según algunas escalas de medición, por ejemplo, hay una muy popular que es la escala Cádigo, o hay, sí, Cádigo. Hay otra clasificación que se denomina escala de Akin, ¿ok? Entonces, según esas escalas, sea 1, 2 o 3, va haciendo o una lesión renal grave, no tan grave y muy grave, ¿ok? Entonces, una lesión renal severa. Si esta lesión renal pasa el tema de tiempo, al menos más de 6 meses, es lo que hablan algunos autores, ya no se va a hablar de lesión renal aguda, ya no es de un evento agudo, ya es de un evento crónico, ¿ok? Entonces, ahora como hay una lesión renal crónica, ¿ok? La lesión renal crónica sí se cuantifica o se mide igual desde grado 1 hasta grado 5, pero no se le denomina tanto grados, sino estadios. Estadio 1, estadio 2, 3, 4 o 5, siendo sus primeros estadios un tanto más sencillos de tratar con abordajes farmacológicos, o siendo un estadio 5 que va a necesitar diálisis y que va a estar posiblemente en una lista de trasplantes. ¿Ok?
Cada nefrona está formada por un agrupamiento de vasos capilares llamado glomérulo, por el que se filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre y por un túbulo largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina en su trayecto hacia la pelvis renal. ¿Okay? Ya eso lo explicamos en la diapositiva anterior. Los capilares glomerulares se ramifican y se anastomosan y tienen una presión hidrostática elevada. Ya vamos a hablar de este tipo de presiones. ¿Okay? Todo el glomérulo está cubierto por la denominada cápsula de Bowman, que es esto. ¿Okay? Aquí está la cápsula de Bowman. El líquido filtrado desde los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después al túbulo proximal. Desde el túbulo proximal, el líquido filtrado discurre hacia el asa de Hendel, que desciende hasta la médula renal. ¿Ok? Entonces viene acá, baja el asa de Hendel, que habladito un poquito más criollo, es este tubo amarillo que se ve para acá. ¿Ok? Esto que está acá ya lleva los productos de desecho. ¿Ok? Y vemos donde la sangre arterial llega para pasar sus procesos de filtración y demás, y es en esta asa y parte de estos sitios también en donde la sangre deja de ser sangre arterial y se convierte en sangre venosa, ¿ok? Y vuelve la sangre venosa ya filtrada hacia lo que es la vena renal y todo su sistema circulatorio hasta llegar a vena cava inferior y vena cava superior y la parte de vena cava inferior y llega a desembocar a la aurícula derecha. ¿Okay? Podríamos decirlo, no está bien claro por algunos autores, pero podríamos llamarle que esta sangre, que es la que está saliendo de los riñones, pues la sangre más filtrada, ¿verdad? Es la sangre que viene más filtrada, en teoría, con menos desechos que otra sangre, ¿verdad? Que venga de otros lugares. El asa de Hendel está constituida por una rama descendente, la rama que baja, y por una rama ascendente, que es la rama que sube. ¿Okay? La fisiología renal y el mantenimiento del ambiente interno. Los riñones procesan un volumen enorme de sangre cada día. Cada minuto el flujo de sangre llega a los glomérulos renales es de 1.200 litros de sangre, de los cuales 650 cc corresponden a plasma sanguíneo y de este una quinta parte aproximadamente será filtrado en el glomérulo. Esto implica que cada 24 horas los riñones filtran más de 60 veces todo el plasma sanguíneo. Súper interesante. Formación de la orina a través del filtrado glomerular. Vean lo curioso. Ya vimos que la sangre arterial llega y se entrelaza con partes de la nefrona por allá en la cápsula de Bowman, ¿ok? En donde llega propiamente en el glomérulo e intercambia sustancias, ¿verdad? Parte de estas sustancias van a un túbulo contorneado en donde de ahí se toman destinos diferentes las sustancias de desecho y lo que se reabsorbe y llega nuevamente hasta la vena renal. ¿Okay? Esta membrana constituye una barrera que evita el paso al túbulo renal de células y de la mayor parte de las proteínas plasmáticas, generando un ultrafiltrado compuesto fundamentalmente por agua y elementos de pequeño tamaño circundantes en sangre. Quiero que pongan mucha atención a este gráfico porque les voy a explicar lo que mencioné anteriormente. La sangre llega al riñón. ¿Por dónde? Por la arteria renal. Vimos en clase anterior que para que la sangre se mueva tiene que tener una presión. La presión que utiliza la sangre arterial para moverse se llama presión arterial. ¿Okay? No estoy siendo sarcástico, solo estoy enlazando algunos conocimientos. La presión arterial, también vimos en la clase anterior, que se puede medir para tener una interpretación más sencilla en la presión arterial media. ¿Recuerdan? Pues resulta que algunos autores hablan que deberíamos de monitorizar en el paciente en estado crítico que la presión arterial media no disminuya por abajo de 65 milímetros de mercurio. Les voy a explicar por qué.
La presión hidrostática glomerular de la sangre es de 55 milímetros de mercurio, que es la presión hidrostática de la sangre, la presión, la fuerza con la que la sangre llega y abraza el glomérulo. Resulta que hay otra presión, que es la presión hidrostática capsular. Dentro de esto hay una presión que hay que vencer. Chicos, es como hacer un pulso. Es como hacer un pulso, ¿verdad? Y hay que vencer la fuerza que me está ejerciendo la parte dentro del glomérulo para poder meter la sangre con mi fuerza arterial para que se pueda filtrar, ¿ok? Pero sumado a eso también hay una presión osmótica coloidal capilar de la sangre. Entonces vean, donde va una de las fuerzas, ¿verdad? Que es esta 55 y otra de las fuerzas que es este 15 y este 10, ¿ok? ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Cuando la sangre de la presión arterial no tiene la suficiente fuerza, o sea, cuando la sangre de la presión arterial no tiene la suficiente capacidad de desplazamiento para vencer la presión que le está ejerciendo el glomérulo, es como que estemos haciendo un pulso y ni hagamos para la derecha y ni hagamos para la izquierda. ¿Ok? Del pulso no se puede hacer ni para acá ni se puede hacer para acá, entonces aquí nos quedamos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Nunca va a haber un ganador. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca la sangre arterial va a poder meterse dentro del glomérulo para filtrarse. ¿Ok? ¿Y, y en qué momentos pasa esto? De predominio cuando la presión arterial media está por debajo de 65 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, es importante la vigilancia estricta de la actividad hemodinámica de mi paciente. Si mi paciente tiene una disminución de la presión arterial media de estas cifras que acabo de mencionar, lo ideal es valorar qué pasa. ¿Qué pasa en el paciente que tiene esa presión arterial media? Si necesita fluidoterapia, si necesita fármacos inotrópicos, si necesita fármacos catecolaminas o simpaticomiméticos, que ya vimos qué es, analizar qué es lo que le está pasando al paciente que lo tiene en esa cifra tensional que hace que no venza la presión del filtrado glomerular. Y vamos a lo siguiente, si no vence la presión del filtrado glomerular, no se produce orina. Si no se produce orina, nada va a llegar al saco vesical y la orina de su paciente va a estar en cero. ¿Necesitamos diuréticos? No. El problema no está en que no orine porque no filtre. El problema está que no orina porque no le llega la suficiente presión arterial al riñón. El riñón dice, yo estoy funcionando, lo que pasa es que no me han mandado sangre. Pero aquí estamos trabajando todo el día. ¿Ok? Entonces el tema es que no le está llegando sangre al riñón. El tema a valorar es la fuerza que está dejando de tener la presión. ¿Ok? Bien. Hay un sistema para poder valorar la función renal del paciente en estado crítico y no crítico también. ¿Ok? Hablamos de eso por el tema del posgrado. Hay una fuerza, hay una presión que se utiliza para poder medir la presión, la función renal del paciente. ¿En qué consiste esta fuerza? Bueno, esta fuerza consiste en una tasa o índice que se llama índice de filtración glomerular. ¿Ok? Es el volumen de fluido filtrado por la unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman. Normalmente se mide en mililitros por minuto. ¿Ok? Y aquí es importante, esta es una copia de una fórmula que hay en una herramienta digital en donde es necesario anotar edad, peso, talla, en cuánto está la creatinina, si es hombre o mujer, y le van a dar el cálculo exacto de lo que es la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? De aquí también recae la importancia, y aprovecho para decirlo, que cada paciente que usted vaya a atender en estado crítico tiene que conocer la edad, el peso actual, no el peso ideal, ¿verdad? El peso actual y la talla. ¿Ok? Filtración de la orina en intercambio tubular, ¿verdad? Hablamos de lo que es la formación de la orina, que la orina se forma a través del filtro que tenemos naturalmente en el glomérulo renal, ¿ok?
En el esquema se resumen los procesos fundamentales en la producción de la orina. El filtrado glomerular, que es el primer paso, la formación de la orina se completa con la reabsorción, que es el segundo paso, ¿verdad? Acá, y la filtración de los túbulos renales, la filtración tubular. La orina que se elimina en la secreción contiene menos del 1% de líquido filtrado y no se eliminan sales, iones y otros metabolitos potencialmente útiles. El riñón no elimina todo. No es un tema de que deja pasar a la libre todo lo que le caiga de extra. No, el riñón piensa de forma de evolución. ¿Qué significa de evolución? Que el riñón piensa que todavía nuestro organismo, por parte de nuestro desarrollo evolutivo, ¿verdad? Nuestro cuerpo en su momento fue diseñado para cazar y recolectar y caminar grandes distancias para tener que cazar y llevar alimento hasta nuestra familia a la cueva, ¿ok? Prácticamente pues ahora ha cambiado la situación, entonces ya no es un tema de que en tema de evolución tenemos que ir a pelear contra un mamut para quitarle la piel y que nos genere abrigo, ¿verdad? Y demás a nuestra familia, sino que ya hemos evolucionado, pero todavía parte de nuestro sistema orgánico mantiene esa línea de pensamiento. ¿A qué me refiero? Que en lo que es la formación de la orina y el intercambio tubular hay una cantidad filtrada, pero hay una cantidad reabsorbida. Vean que el 99% del agua, ¿okay?, lo reabsorbe el riñón. Que lo reabsorben los túbulos. Ese 1% es la cantidad que está excretándose hasta que se recolecte una cantidad moderada de orina y se vaya a excretar. ¿Ok? El sodio, 99.5%. La glucosa, no se pierde nada. El riñón dice, no, yo jamás voy a dejar perder energía. ¿Cómo voy a excretar energía por medio de la orina? Eso siempre lo voy a reabsorber. En cambio, la urea solo se reabsorbe un 44%. ¿Ok? Función endocrina del riñón, pues participa en la formación de eritropoyetina y de hematopoiesis, la producción de renina, que ya hablamos largo y tendido de eso, de igual manera que lo que es la regulación de la presión sanguínea por el sistema renina-angiotensina, y ya expliqué cuál es la relación del riñón y el pH, ¿ok? Participa también en temas de hormona paratiroidea y calcitrol. En temas de reflexión sobre la fisiología renal, vamos a hablar de que mantener un flujo sanguíneo estable que permita una actividad continua de la filtración glomerular, realizar un proceso de depuración selectiva que evite la pérdida de elementos necesarios para el organismo, depurar elementos tóxicos para el organismo como aquellos acumulados en el plasma en exceso, interactuar con otros sistemas para mantener la homeostasis, condicionar el pH o el volumen hídrico del organismo y las necesidades inmediatas. ¿Ok? Farmacología. Luego de media hora de recordar que era un riñón sano, ya podemos hablar qué hacemos cuando tenemos un riñón enfermo. El primer grupo farmacológico es de tiacidas y diuréticos análogos de las tiacidas. ¿Ok? Son derivados de las sulfonamidas. Tratan edema y evitan el desarrollo y la recidiva de cálculos renales. Y tratan enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Parte de este ejemplo de diuréticos tiacídicos es la clorotiacida o la hidroclorotiacida, que es la más popular en sistemas públicos. ¿Okay? Están los diuréticos análogos tiacídicos, que de estos de predominio son fármacos utilizados en servicios de atención privada. La farmacocinética tienen una rápida absorción, pero incompleta desde el tubo digestivo. ¿Ok? Entonces la biodisponibilidad ya va a estar ahí comprometida, va a estar disminuida. Atraviesa la placenta y se secreta en la leche materna y excretados en la orina. ¿Ok? Farmacodinamia. Se promueve la excreción de agua impidiendo la absorción de sodio en los riñones. ¿Ok? También aumentan la excreción de cloro, potasio y bicarbonato. Todo esto lo pierde, ¿verdad? Pero impide que se reabsorba parte del sodio que se hace en el sistema renina-angiotensina. Por eso se los enseñé en la clase anterior,
porque una vez identificado lo que hace el riñón con la presión arterial, también es importante decir que hay mecanismos de regulación de la presión arterial que no solo van a ir a joder al corazón, a decirle, papá, lata más rápido y más fuerte, y el pobre corazón dándolo todo, ¿no? También van donde el riñón a decirle, deje salir un poco de agua. Deje salir un poco de agua porque tengo demasiada presión y libere un poco de sal también, ¿ok? Como hay fármacos que le van a decir, libere absolutamente todo. Todo lo que pase, déjelo ir a través del túbulo renal. No sé si ustedes han hecho alguna fila para pasar por un peaje y que la fila es tan grande que llega a un punto donde les dicen a todo el mundo, pase, 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 pase. Sea el camión que paga 1.500, sea la moto que paga 100, pase todo el mundo porque hay demasiada cantidad de congestión vehicular. Similar es el mecanismo de acción de algunos diuréticos que son muy fuertes, que es pase todo mundo, ¿ok? Vamos a dejar pasar para poder desahogar un poquito este sistema, ¿ok? Este mismo ejemplo que di de un peaje, imagínense que está una persona dejando pasar a todo mundo, pero a las motos no. A las motos sí les está cobrando, ¿ok? Hay fármacos que dejan pasar absolutamente todo lo que es el tema hídrico e iones, excepto el potasio, que ya vamos a hablar un poquito más de ellos adelante, ¿ok? Farmacoterapéutica de este medicamento, bueno, se utiliza en el tratamiento a largo plazo de la hipertensión y la insuficiencia cardíaca leve moderada, edema causado por enfermedad renal o el hígado y reduce la concentración de calcio en orina, utilizándose para prevenir el desarrollo de cálculos renales. Interacciones farmacológicas, ¿con quién interactúa, quién sí, quién no? Bueno, con toxicidad con el litio. El litio es terrible, interacciona con todo. Los fármacos antiinflamatorios de COX-2 pueden interferir con el efecto antihipertensivo. Empleo con otros fármacos que agotan el potasio y la digoxina y provocan un efecto aditivo. Incrementan la respuesta de los relajantes musculoesqueléticos, elevan las concentraciones de glucosa en sangre, hipotensión auditiva al utilizarse con antihipertensivos. ¿Okay? Reacciones adversas, volumen de sangre reducido, el volumen de sangre, hiponatremia, vamos a perder sodio, hipotensión ortostática, en el momento en que nos pongamos de pie, la cantidad de sangre o de más componente intravascular que vamos a necesitar para llevarlo hasta X lugar puede hacer que nos mareemos, ¿verdad? Pero que resulte que se soluciona estabilizándose. Estabilizándose me refiero que al pasar varios minutos que ya se regule automáticamente el cuerpo. Hipocalemia, podemos perder potasio, ¿verdad? E hiperglicemia, ¿por qué? Les explico. ¿Por qué hiperglicemia? Vamos a ver. El riñón deja salir todo. Y dice, bueno, mira el potasio, vaya, que pase. Viene el sodio, váyase el sodio, vamos a tener riesgo de hiponatremia. Y todo el agua que jala el sodio, ¿verdad? El sodio, el mejor amigo del sodio es el agua, y a donde vaya el sodio va el agua. Todo se elimina, pero cuando viene la glucosa, el señor dice, no, papá, usted no. La glucosa se queda acá, ¿ok? No voy a dejar perder energía, tanto que me cuesta, ¿verdad? En algunas personas. No voy a dejar perder energía y lo voy a reabsorber, lo voy a dejar aquí con nosotros en el organismo, no lo vamos a orinar, no lo vamos a excretar. De ahí resulta que pierdo volumen, resulta que pierdo sodio, resulta que pierdo potasio y que más bien aumenta la concentración de glucosa, vamos a tener como resultado una hiperglicemia, ¿ok? No quiere decir que va a haber resistencia a la glicemia, no quiere decir que vamos a tener una lesión en el páncreas. Quiere decir que si yo voy a una fiesta y saco a todos de la fiesta que andan con camisa roja, verde, amarillo y azul, me van a quedar todos los que tienen una camisa morada. No quiere decir que la fiesta es de gente de camisa morada, quiere decir que saqué a todos menos ellos. ¿Me explico? Pasa lo mismo con lo que es la glicemia. Diuréticos de ASA, dentro de los más populares es la furosemida o la torsemida, o lo que conocemos en los hospitales públicos como el Lasix. La farmacocinética, absorbido en el tubo digestivo, se distribuyen rápidamente, sufren metabolismo parcial o completo en el hígado, excepto la furosemida, la que se excreta principalmente inalterada.
son excretados por los riñones. Este es uno de los diuréticos más fuertes que puede haber. Dejan pasar absolutamente todo y con facilidad se presta para que el paciente pierda volumen que no ha logrado perder o que hay una lesión renal importante. ¿Ok? Farmacodinamia son los más potentes, como lo mencioné ahorita, al producir el mayor volumen de diuresis, al potenciar el causar reacciones adversas, alto potencial para causar reacciones adversas, actúan sobre la asa gruesa del ascendente para aumentar la excreción de sodio, agua y cloro, activan prostaglandinas renales permitiendo dilatación de los vasos sanguíneos de los riñones, pulmones y del resto del cuerpo. ¿Ok? Chicos, es importante el tema de perder electrolitos. Eso es muy delicado. ¿Por qué? Los electrolitos los vimos que se necesitan en el potencial de acción. Si ya vieron esa clase, son fundamentales. Que entra el sodio, que cuando está dentro entra el calcio, que sale el potasio, luego que hay una bomba que restabiliza todo, que eso se necesita para que haya un potencial de acción de membrana. Entonces, ¿qué pasaría en un paciente que tenga alteradas las concentraciones de sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio? ¿Okay? Si hablamos del calcio, que la importancia del calcio a nivel de la membrana miocárdica para hacer una contracción más fuerte en el miocardio y aumentar el gasto cardíaco o que se dé una efectiva contracción ventricular, ¿qué hacemos con el paciente que le estamos dando un diurético, que no monitorizamos sus electrolitos y de repente el calcio lo tiene por menor a 8, que lo tiene muy disminuido, donde necesita reponerse y no se hace efectivamente? ¿Ok? Entonces hay cosas importantes cuando vamos a administrar diuréticos. No es un tema de agacharme a medir los 2000 cc de diuresis que tiene el paciente, no. Es quién es ese paciente después de esos 2000 cc que perdió. ¿Ok? Interacciones farmacológicas. Aumenta el riesgo de ototoxicidad al combinarse con aminoglucósidos y cisplatino. Reducen efectos hipoglicemiantes de los antibióticos orales. Toxicidad con litio. Al combinarse con glucósidos cardíacos, aumenta el riesgo de arritmias debido a desequilibrios electrolíticos, tal cual lo acabo de explicar. Y no utilizar si el paciente es alérgico a las sulfamidas. Reacciones adversas, hiperglicemia, ya expliqué por qué. El Lasix puede ser doña poderosa en diurético, pero la glucosa se queda acá, ¿ok? Vamos a ver en otra clase, semanas más adelante, cuando veamos antidiabéticos orales e insulinas, que hay un fármaco que va donde el riñón, baja la escalera y le dice, riñón, dejemos salir toda la glucosa, por favor. ¿Ok? Entonces, a pesar de que tal vez no es un diurético como tal, sino que es un fármaco para perder glucosa en sangre, pero lo veremos en otro momento. ¿Ok? Ahora estamos manejando un fármaco llamado diurético que deja salir electrolitos y todos los iones y agua que sea necesario, excepto la glucosa. ¿Qué puede pasar? De nuevo, desequilibrio electrolítico, sordera a acuófenos, intolerancia a la glucosa, parestesias, vamos a tener desórdenes electrolitos, vamos a tener calambres y demás temas de adormecimiento en las manos y disfunción hepática. ¿Ok? Siguiente diurético, ahorradores de potasio. También conocidos como inhibidores de aldosterona, los efectos antihipertensivos más débiles de otros diuréticos, pero conservan el potasio. Incluyen la espironolactona y el triamtereno. ¿Qué es lo que hacemos? Dejemos pasar todo, excepto el potasio. ¿Ok? Exceso de aldosterona, vamos a ver en temas de fibrosis cardíaca, pérdida de potasio, fibrosis vascular, reactividad vascular y retención de sodio y agua. Esto nos va a llevar a la hipertensión. Vamos a tener de este tipo de, vamos a tener una lesión ventricular izquierda donde nos puede conllevar a lo que es una disfunción sistólica, una insuficiencia cardíaca y una congestión. ¿Ok? A mí lo que me sobra es agua en todo esto, no potasio. Entonces necesito dejar salir todo esto, pero mantener el potasio en el paciente. ¿Ok? Farmacocinética, solo está disponible en vía oral, se absorbe en tubo digestivo, se metaboliza en el hígado y se excreta en el riñón. Una rutina muy similar a otros fármacos. ¿Ok?
Farmacodinamia. La acción de los diuréticos en los conductos colectores y túbulos distales de los riñones da lugar a una excreción urinaria de sodio, agua, bicarbonato y calcio. Reducen la excreción de potasio y los iones de hidrógeno. Con estructura similar a la aldosterona y la espironolactona, actúan como antagonistas. ¿A qué pacientes se le administra este tipo de medicamentos? Edema, pacientes con hipocalemia, cirrosis, síndrome nefrótico, hipertensión, insuficiencia cardíaca o hiperaldosteronismo. ¿Okay? ¿Con qué puede interaccionar? Ok, al combinarse con suplementos o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, aumenta el riesgo de hipercalemia. ¿Okay? Al combinarla con digoxina, aumenta la toxicidad de la digoxina. Igual el litio, que siempre va a tener toxicidad por todo lado, ¿verdad? Y los AINES provocan una disminución de la acción de estos diuréticos. Reacciones adversas, hipercalemia, ginecomastia, disfunción eréctil y sangrados anormales en las mujeres. Otro tipo de diurético es el diurético osmótico. Por ejemplo de ellos es el manitol o el uso de uno de ellos que se llama la urea. Lo que hace es que causa diuresis mediante la ósmosis, que es el movimiento de líquidos en el espacio extracelular. ¿Okay? Entonces lo que se hace es administrar un fármaco que es en alta concentración osmótica, lo que hace es arrastrar el agua. Al arrastrar el agua y a eliminar este tipo de material de arrastre, vamos a usarse como un principio diuréticos. ¿Okay? Administrados solo por vía intravenosa para la distribución rápida, son filtrados por los glomérulos del riñón, excepto el manitol, que se metaboliza solo hasta cierto punto y son excretados en la orina. Bueno, en tema de farmacodinamia, lo que hace es aumentar la presión osmótica del filtrado glomerular. Con anterioridad vimos que es la presión osmótica, que lo vimos en el manejo de las presiones, ¿ok? El cual inhibe la reabsorción de sodio y de agua y sodio. Crean un gradiente osmótico en el filtrado glomerular y la sangre. Permite que el líquido salga del espacio intracelular hacia espacios intravasculares. ¿Okay? Farmacoterapéuticas se utilizan para tratar la insuficiencia renal aguda, el edema cerebral y reducir la presión intracraneal o intraocular. Promueve la orina de sustancias tóxicas. Interacciones farmacológicas no se ha registrado con ninguna por ahora. Puede causar convulsiones. Todo lo que es sistema nervioso central que se vaya a tocar ahí es muy delicado. Y ahorita estamos manejando un fármaco que, si bien es un diurético, tiene mucho tema que tratar en el manejo del sistema nervioso. Convulsiones, tromboflebitis, congestión pulmonar, visión borrosa, dolor de tórax, cefalea y fiebre y escalofríos. Proceso de atención de enfermería con este tipo de fármacos. Ya lo mencionamos en muchas de las etapas atrás. Esto es necesario para vigilar la actividad renal de mi paciente en estado crítico. ¿Ok? El paciente crítico se aborda por sistemas, en algún momento lo van a ver en el posgrado, en donde uno de esos sistemas es el sistema renal, y el sistema renal se atiende, se aborda examinando en el paciente, tocando la piel, averiguando si hay concentración de líquido en el espacio extracelular. ¿Okay? Es importante valorar que el paciente tenga retención de agua por alguna u otra razón. Si le estoy dando un medicamento para perder electrolitos, debo supervisar los electrolitos de mi paciente. Si tengo que darle un medicamento para perder sodio, tengo que vigilar el sodio en mi paciente, porque más de 145 me va a causar algo negativo, más de 155, menos de 135 me va a causar algo negativo en el paciente. Igual con el potasio. Hay fármacos que promueven que salga volúmenes excepto potasio.
Hay fármacos que más bien arrastran todo y eliminan todo, como el Lasix, ¿ok? Entonces, si tengo un paciente que necesito que tenga adecuados niveles de potasio para su proceso de salud de enfermedad, mínimo lo que yo debería de hacer es monitorizar la actividad eléctrica, de la actividad hidroelectrolítica de mi paciente, ¿ok? Valorar la presión arterial, administrar fármacos, vigilar estado neurológico y si tienen monitorización de PIC, valorar por la disminución o el aumento de la presión intracraneal. ¿Ok? Claves de diagnóstico de enfermería, riesgo de volumen de líquidos deficiente relacionado con diuresis excesiva. También nos podemos ir al otro lado. Es importante determinar cuánto es la cantidad de volumen extra que tiene mi paciente y si vamos a administrar un fármaco, bueno, cuánto es el volumen meta. ¿Ok? ¿Cuánto es lo que tiene que orinar mi paciente en este turno? ¿Cuánto es lo que tiene que orinar mi paciente en 24 horas? Ya me di cuenta que tiene 2, 3, 4 litros de arrastre positivos. O sea, esto quiere decir de que el paciente en su ingesta y excreta de 24 horas tuvo 1 litro positivo. Hay 1 litro dentro del paciente. El segundo día, otro litro. El tercer día, otro litro. El cuarto día, ya no puede respirar, ya le cuesta respirar. Ya usted le pone el dedo, digamos, sobre el pie y ya se nota que le queda el dedito marcado. ¿Por qué? Porque eso es exceso de líquido. ¿Ok? Riesgo de lesión asociado a mareos e hipotensión, riesgo de lesión vinculado a desequilibrio electrolítico y conocimientos deficientes asociados al tratamiento. ¿Ok? Esto lo voy a saltar porque es un proceso de atención de enfermería ya mencionado. ¿Ok? Vamos al otro grupo de fármacos que se llama hipolipemiantes y ya pasamos la página con lo que es el abordaje renal al paciente en estado crítico desde la perspectiva farmacológica, o sea, ¿qué son los diuréticos? ¿Ok? Vamos a hablar sobre los hipolipemiantes. Antes de ello, vamos a hablar sobre lo que es una lipoproteína. Son complejos macromoleculares que transportan lípidos en el plasma. Centro hidrofóbico, ésteres de colesterol y triglicéridos, ¿ok? Estos son centros hidrofóbicos, ¿ok? Rodeados de colesterol no estratificado, fosfolípidos y lipoproteínas, ¿ok? Básicamente es un gran paquetito de lípido que va desde punto A punto B. ¿Ok? Ejemplos de estos, bueno, los kilomicrones y sus remanentes que aportan triglicéridos de la dieta, colesterol no estratificado y ésteres de colesterol, triglicéridos no extraídos por el VLDL, ¿ok? Y el resto se convierte en las proteínas de alta densidad o es captado por hepatocitos, ¿ok? En el tema del hígado, el VLDL y sus remanentes exportan triglicéridos a los tejidos, o sea, vamos para atrás más bien. Hidroliza a ácidos grasos que se depositan en el tejido adiposo. Remanentes del VLDL es el significado de IDL, endocitados por el hígado y convertidos en LDL, ¿ok? En lipoproteínas de baja densidad. Estos son ésteres de colesterol de su núcleo y se hidrolizan en colesterol libre para membranas celulares. ¿Ok? Esto es, como les digo, el de baja densidad y el de alta densidad. El hígado absorbe 70% del colesterol, los hepatocitos lo eliminan en bilis o ácidos biliares. Y el otro concepto que es de lipoproteínas, que es el LDL más la proteína, que es parte de la placa, inhibe la trombólisis y elevada en nefrosis. ¿Ok? El HDL, o lo que es la lipoproteína de alta densidad, es secretada en el hígado y el intestino, tiene un efecto anti-aterogénico, valores bajos asociados al riesgo de enfermedad coronaria. El tabaquismo produce una reducción de las lipoproteínas de alta densidad, causa efectos citotóxicos y estimula la trombogénesis. Es importante que esto se mantenga en niveles meta para nosotros y para cualquier paciente, ¿ok? Y vean la importancia que estamos hablando de que el tabaquismo genera la formación de trombos que se pueden alojar en cualquier lugar y a su vez disminuyen la formación de ácidos grasos de alta densidad, ¿ok?
Elevada concentración de lipoproteínas, hiperlipoproteinemias o hiperlipidemias, que es un aumento de los triglicéridos en plasma. Las principales consecuencias que puede conllevar esto es una pancreatitis aguda o una aterosclerosis relacionadas por este tipo de componentes lipídicos, ¿ok? También está el tema de las placas aterosclerosas, ¿ok? Que básicamente es esta imagen que está aquí, la leo y le explico. Componente celular, células espumosas y células del músculo liso llenas de colesterol, ¿ok? Estas son porciones que se llenan de colesterol y el problema está en que disminuye la cantidad de flujo de sangre que pasa de punto A punto B. ¿Ok? Aquí hay mucha sangre, llega mucha sangre. Aquí hay mucha sangre, ya se ve obstruido porque se va haciendo presa. Se va haciendo aquí difícil que pase esta cantidad de sangre. Y aquí se va obstruyendo del todo porque la cantidad de sangre de hemoglobina y demás que venía para acá se obstruye y de aquí para adelante no se llega, no se aporta ningún tipo de nutriente, oxígeno ni nada por el estilo. Componente celular, células espumosas y células del músculo liso llenas de colesterol. También acumulación de colágeno, fibrina y calcio. Todo esto es acá. Síntomas clínicos asociados a la ruptura de placas inestables, del tema de ACT plaquetaria y de trombos oclusivos. Hay una clínica cuando, por ejemplo, cuando vimos angina de pecho. Este es un caso muy similar, que hay una formación de un trombo donde disminuye la cantidad de luz que pasa y lo que pasa es que se taquea. O sea, no pasa una cantidad de sangre necesaria de punto A punto B. ¿Ok? Acción vasomotora del óxido nítrico. Nosotros vimos que hay un fármaco que lo que hace es liberación del óxido nítrico para que aumente el espacio de la cantidad de aquí, digamos, de la parte vascular, que haya una vasodilatación y que mejore el paso de esta sangre desde punto A hasta punto B. ¿Ok? Bien. Perfil lipídico, esto es algo que hay que saberlo no solo para los pacientes, sino para nosotros. ¿Cuánto debemos de tener de las lipoproteínas de alta densidad, verdad? Que sea entre 40 y 60. Y si es más de 60 es beneficioso. Bienvenido el aguacate, semillas y cosas varias que nos vayan a beneficiar, ¿verdad? Y los de baja densidad, que tenemos que estar en menor a 100. El límite sería 100, 130, ya alto es de 130, 190 y muy alto es más de 190, ¿ok? Eso por mencionar algunos. Colesterol, se habla de que sea menor a 200 y triglicéridos que sea menor a 150. Y ahí va sumando todo para arriba. Triglicéridos más de 500, ya es un tema de que tengo un páncreas en mi contra, de que tengo un hígado en mi contra, de que tengo riesgos de accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera, ¿ok? Clasificación patogénica de las dislipidemias primarias y secundarias. Las primarias van a ser la hipercolesterolemia familiar, la hipercolesterolemia poligénica o la hiperlipidemia familiar combinada, la hipertrigliceridemia familiar o la hiperkilomicronemia familiar. ¿Ok? Mucho de esto es un componente familiar. La gente que tiene problemas de dislipidemia, si bien algunas pueden ser asociadas a malos aspectos nutricionales, va mucho de la mano con antecedentes heredofamiliares. Pero también puede ser de la mano por temas secundarios como obesidad, hipotiroidismo, nefropatías, dieta inadecuada, tabaco, alcohol, etcétera. ¿Ok? Ok, clasificación de Fredrickson para las dislipidemias. Esto es importante porque hay que conocerlo ya que es algo similar o bueno, un lenguaje para poder hablar sobre los tipos de trastornos de lipoproteínas. ¿Ok? Entonces, de grado 1 vamos a hablar que hay un aumento de los kilomicrones, donde el perfil lipídico aumentado va a ser los triglicéridos. El 2A es las proteínas de baja densidad, lo que vamos a tener aumentado es el colesterol. En el caso en que sea del VLDL y de las proteínas de baja densidad, vamos a hablar de triglicéridos y de colesterol.
Si tenemos residuos de kilomicrones y el VLDL, vamos a tener triglicéridos y colesterol, solo triglicéridos VLDL y kilomicrones con VLDL, triglicéridos con colesterol. ¿Ven? Secuestrantes biliares, este es uno de los ejemplos farmacológicos para hablar de lo que son hipolipemiantes. Elimina el exceso de ácidos biliares y de depósitos de grasa bajo la piel. Por ejemplo, colestiramina, otros medicamentos 1 hora antes o 4 a 6 horas después. Y estos son otros 2 ejemplos de medicamentos. Farmacocinética, vean que es más chiquitito. En una misma diapositiva podemos hablar de todo esto. No se absorbe en tubo digestivo, se combinan con ácidos biliares y después se excretan. Disminuye las proteínas de baja densidad. Mayor excreción del ácido biliar provoca mayor síntesis del mismo. Y la farmacoterapéutica para tipo 2A de la escala que vimos anteriormente. ¿Okay? Interacciones farmacológicas con digoxina, fosfatos orales, hidrocortisona, propanolol y algunas vitaminas lipofílicas. Reacciones adversas habitualmente son muy leves o muy raras. Proceso de atención de enfermería lo vamos a conversar, ¿ok? Que básicamente es la monitorización del perfil lipídico del paciente. Colesterol del paciente, concentraciones de colesterol y triglicéridos cada 4 semanas, reacciones adversas e interpretaciones de medicamentos, deficiencia de vitaminas liposolubles. Si estoy perdiendo grasa y material lipídico, pierdo todo lo que viene atrás de ese material lipídico también, ¿verdad? Incluyendo algunas vitaminas. Importante la educación específica e importante hablar de tratar y explorar de lo que es la creatina sinasa al inicio y cada 6 meses si hay dolor muscular. Otro ejemplo son los derivados del ácido fíbrico para las concentraciones altas de triglicéridos, en menor medida las de proteínas de baja densidad. Por ejemplo, el gemfibrosilo, que es de los más utilizados en el servicio público, en donde tiene un amplio metabolismo hepático, mejora la capacidad del suero para disolver colesterol adicional. ¿Ok? Ejemplos, bueno, farmacocinética no se absorbe fácilmente, se absorbe fácilmente en el tubo digestivo y se excreta por la orina. Reduce síntesis temprana de la movilidad reduce síntesis temprana, moviliza colesterol, aumenta la excreción y disminuye la síntesis de lipoproteínas y triglicéridos. Farmacoterapéutica es para disminuir las VLDL y efecto secundario, el colesterol sanguíneo. ¿Okay? Para tratar los tipos 2, 3, 4 y 5. Vean que es muy completo. Interacciones farmacológicas pueden desplazar los fármacos ácidos como barbitúricos, fenitoína y derivados tiroideos y glucósidos cardíacos. El riesgo de sangrado con anticoagulantes orales y efectos gastrointestinales los efectos gastrointestinales adversos están presentes en este tipo de pacientes que consumen estos medicamentos. ¿Ok? Reacciones adversas, dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, arritmias, trombocitopenia, erupción cutánea, efectos gastrointestinales como epigastralgia, dispepsia, náuseas, vómito, diarrea o estreñimiento. ¿Okay? Inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Lo que hacen es reducir las concentraciones de lípidos interfiriendo con la síntesis de colesterol. ¿Okay? El más utilizado es la lovastatina. ¿Cómo es lo que hacen esto? ¿Qué es lo que hace? Bueno, unidos en una gran proporción a las proteínas plasmáticas, excepto la pravastatina. Exento de metabolismo, el primer paso. Farmacodinamia, inhiben enzima en un primer paso limitante a la velocidad en la biosíntesis del control. Reducir los valores de lipoproteínas de baja densidad y el colesterol total en sangre. Leve incremento del HDL. Hipercolesterolemia primaria en escala 2A y 2B. Indicados para la prevención familiar y secundaria de episodios cardiovasculares.
Interacciones, riesgo de miopía o rhabdomiólisis es esperable o es, digamos, nada sorprendente que existan pacientes que tienen rhabdomiólisis por el uso de fármacos estatinas. Si usted no sabe qué es rhabdomiólisis, le aconsejo que lo vaya a estudiar para que tenga un concepto bien claro, ¿ok? En combinación con niacina, en combinación con claritromicina, medicamentos inmunosupresores, genfibrocilo y estos que son antifúngicos, ¿ok? Reacciones adversas, estudios de función hepática, pancreatitis, hepatitis y cirrosis y mialgias y efectos gastrointestinales, ¿ok? Proceso de atención de enfermería lo vamos a pasar, que es de lo mismo que hablamos anteriormente. Ácido nicotínico o niacina es una vitamina soluble en agua que disminuye los triglicéridos y las apolipoproteínas B100 y aumenta las concentraciones de alta densidad de lipoproteínas, ¿ok? Comprimidos de liberación inmediata y liberación prolongada. Y chicos, esto es una vitamina, ¿verdad? Entonces va a ser algo más sencillo. No es tanto un fármaco como tal, pues sí, porque es hecho en un laboratorio, etcétera, pero es algo que nosotros mismos producimos también, ¿ok? Ligado a las proteínas plasmáticas de un 60 a un 70%, rápido metabolismo hepático, 75% excretado en orina. Farmacodinamia es incierta. Farmacoterapéutica, los triglicéridos en pacientes con hiperlipidemia de tipo 4 y 5 están en alto riesgo de padecer pancreatitis. Disminuir el colesterol y las LDL en pacientes con hipercolesterolemia en combinación con otros antilipémicos para cumplir con metas de LDL y aumentar las lipoproteínas de alta densidad. Contraindicado en hipersensibilidad de ácido nicotínico, disfunción hepática o renal, úlcera péptica activa, gota, enfermedad del corazón, trastornos musculares o sangrado arterial. El ácido nicotínico y un inhibidor de HMG-CoA reductasa, porque si no estaríamos dando algo y dando el antídoto, estaríamos en lo mismo. Secuestrante biliar que puede disminuir su eficacia y en conjunto con CABA puede aumentar el riesgo de toxicidad. ¿Okay? Reacciones adversas, dosis altas producen vasodilatación y causan rubor, hepatotoxicidad, náuseas, vómitos, diarrea y dolor subesternal o epigástrico. ¿Okay? Este igual es el proceso de atención de enfermería a lo que es la cuantificación de la actividad hepática y renal al menos cada 6 meses. Y hablamos de lo que son los inhibidores de la absorción de colesterol, que reducen el colesterol total, el LDL, incrementan el HDL en pacientes que no lo han logrado, con HMG-CoA reductasa en dosis máximas. Okay, por ejemplo de esto es la ezetimibe. Okay. Farmacocinética, se absorbe y conjuga de manera extensa, altamente ligado a proteínas plasmáticas. Tiene un metabolismo hepático principalmente, tiene excreción biliar y renal. Y en la farmacodinamia reducen las concentraciones de colesterol en sangre, inhibiendo la absorción de lípidos en el intestino delgado. Provoca una reducción en las reservas de colesterol hepático y un aumento en la eliminación del que está en sangre. Coayudante de la dieta de hipercolesterolemia primaria y cistoterolemia homogótica. Coayudante de los inhibidores de HMG-CoA reductasa y de hipercolesterolemia primaria y familiar y homocigota. ¿Okay? Interacciones, colestiramida reduce la deficiencia de ezetimibe y genfibrosil y ciclosporinas aumentan la concentración de ezetimibe. ¿Okay? Reacciones adversas, fatiga, dolor abdominal, diarrea, sinusitis, faringitis, atralgia y tos. Y cuando la ezetimibe se administra con un inhibidor de reductasa, de HMG-CoA reductasa,
Las reacciones adversas más frecuentes son dolor torácico, mareo, dolor de cabeza, diarrea, faringitis, sinusitis, ¿ok? Y el proceso de atención de enfermería es el mismo mencionado anteriormente. Muchas gracias.